Los colegas que me han precedido, agradezco mucho la invitación de la universidad para presentarme en este foro académico que están llevando en estos días. Como ya han visto, los dos colegas que me han precedido han hablado de grandes, digamos, pautas de investigación actuales que se van desarrollando en diversas universidades, la historia intelectual, la historia urbana. Yo no voy a hacer una reflexión de este tipo tan estructural, sino voy a tratar de presentar un ejemplo de cómo se trata de abordar de manera diferente y de proponer nuevas líneas de investigación, en este caso específicamente referido a los periódicos mexicanos. Yo me he dedicado durante pues prácticamente toda mi carrera a reflexionar sobre la historia del libro, la lectura, de los impresos en general y de los periódicos en particular. Y en este caso vengo a señalar cómo hay diversos factores que explican ciertos momentos de auge, desarrollo, de gran cambio dentro de las publicaciones periódicas que todavía no han sido, digamos, explorados convenientemente y que vuelven este aspecto de la historia del impreso en México y particularmente como objeto de esta plática, de la historia de del periódico, de las publicaciones periódicas, algo interesante que se debe de desarrollar. Como han visto, mi charla de hoy trata sobre los europeos en la formación de la prensa mexicana alrededor del año de 1823 y lo reduzco específicamente al caso de dos periódicos, El Sol y El Águila Mexicana. Para, digamos, situar adecuadamente por qué señalo específicamente la importancia de europeos en la formación de la prensa de los primeros años de nuestra vida independiente, es necesario, digamos, hacer un breve recorrido sobre el desarrollo de la prensa en general en Europa. Todos los estudiosos de la prensa coinciden que en Europa el desarrollo de las publicaciones periódicas y específicamente los periódicos va teniendo un enorme auge y avance a partir de un hecho fundamental que es el establecimiento de la libertad de imprenta en los diversos países. Inglaterra va a ser el país que en muchas medidas va a, digamos, dictar las pautas de la prensa moderna por el simple hecho de que en ella fue donde primero se estableció la libertad de imprenta. Muy temprano, en 1695, y como uno de los derivados de su revolución de 1688. A esto seguirá Francia en pleno proceso revolucionario en 1789, España vendrá mucho después en 1810 y por último vendrá Nueva España, después México, 1812 y con un proceso no lineal y sí muy accidentado. ¿Cómo influyó la libertad de imprenta en la creación de la prensa moderna? A raíz del establecimiento de la libertad de imprenta en Inglaterra, los periódicos van a adquirir ciertas características que vamos a identificar como propias de los periódicos modernos. Después de 1695, cuando se decreta formalmente la libertad de imprenta en Inglaterra, el primer cambio, digamos, importante que va a haber para la formación de una prensa moderna son los publicistas. En el caso inglés, alrededor de 1704, van a surgir nombres muy conocidos, algunos en el campo literario, pero poco explorados, sobre todo en Latinoamérica en el campo editorial, que son Daniel Defoe, Jonathan Swift, Richard Steele y Joseph Addison. Ellos se van a constituir en editores modernos y van a empezar a incluir una serie de novedades importantes en la prensa de este momento. Por ejemplo, Addison va a crear un suplemento dentro de un periódico, que era algo que nunca se había visto. El periódico era The Tracker y lo que él va a tratar incluir es un suplemento que llama El Espectador, que va a empezar a surgir entre 1711-12. Y El Espectador lo que hacía era, en vez de dar las noticias y los reportes de la labor parlamentaria y demás,
incluía una serie de diálogos de corte literario en donde personajes, digamos, ciertos estereotipos de la sociedad inglesa conversaban entre sí sobre los problemas cotidianos y llegaban, digamos, a reflexiones, críticas o sugerencias de lo que se debía hacer en dado caso. Otra característica importante de la prensa inglesa es que a partir de la publicación del diario Courant de 1735, la prensa se va a hacer diaria. Antes los periódicos se editaban ciertos días de la semana, había periódicos bisemanales, trisemanales, y a partir de 1734 empiezan la publicación diaria, que es otra de las características que nosotros encontramos dentro de los periódicos llamados modernos. Y otra característica muy importante de este inicio del siglo XVIII inglés es que no bastaba ser un buen escritor para poder escribir periódicos. ¿Por qué? Porque la cualidad principal que se buscara no es que se escribiera bien, sino que se escribiera claramente. Es decir, ya se ve a la publicación periódica como un medio de amplios alcances dentro de la población que podía leer, y se buscaba más que la belleza de la forma, la claridad de la expresión, que se va a volver también una característica de los periódicos modernos, y que en el caso inglés y en todos los demás, francés, español, mexicano, pronto va a derivar en excesos que van a hacer de la prensa también muchas veces presa de un lenguaje violento. Sobre todo cuando las disputas políticas se exacerbaban, muchos escritores olvidaban la claridad de los conceptos y acababan dando insultos, ¿no? Que se volvió también una característica, en este caso negativa, de la prensa moderna. En 1769 en Inglaterra se funda el periódico llamado Morning Chronicle, y este es el primero que va a publicar de forma sistemática las crónicas parlamentarias, es decir, va a dar cuenta de la labor legislativa día con día, que se va a volver un elemento muy importante en el desarrollo de la prensa europea y también en América. Y otra característica que se va a hacer muy puntual a partir de 1759 es la aparición de la publicidad ya en una sección apartada del periódico. Es decir, antes había anuncios, pero eran esporádicos, irregulares. Cuando alguien tenía un interés muy particular, contrataba una pequeña sección del diario y publicaba algo. A partir de 1759, las gacetas van a tener, y los periódicos ingleses van a tener una sección dedicada exclusivamente a la publicidad, porque se van a dar cuenta del importante, digamos, recurso económico que implicaba vender anuncios en el periódico y que también consideramos una característica moderna. Como vemos, en Inglaterra, a partir del siglo XVIII, surgen los editores modernos, surgen las secciones dentro de los periódicos, surge la idea de cómo se debe escribir en un periódico y surge la publicidad. Francia va a tener un desarrollo mucho menos, digamos, propositivo, sobre todo porque en Francia no va a haber la revolución que hubo en Inglaterra, o sea, la gran revolución va a ser hasta las últimas décadas del siglo XVIII, y eso va a hacer que el desarrollo de la prensa inglesa todavía esté sujeto a restricciones como el poder real y el privilegio. Es decir, solo el rey podía otorgar un privilegio para imprimir un periódico, y el privilegio consistía en que solo los que lo poseían podían publicar las noticias del gobierno, ¿no? Era como una renta de la monarquía que permitía a los particulares publicar sus avisos en la prensa. Y además estaba sujeta a algo que era la censura o la aprobación previa, es decir, nadie podía sacar un periódico si antes no tenía el permiso oficial para que el periódico saliera. Vemos, entonces, en Francia hay un desarrollo mucho menos importante con respecto a Inglaterra. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, el número de publicaciones empieza a florecer, y dentro de este espíritu ilustrado, la monarquía francesa va a permitir que surjan otro tipo de periódicos, no simplemente los periódicos
que anunciaban los edictos reales o las disposiciones del gobierno. Va a surgir una prensa propiamente ilustrada y vamos a ver cómo empiezan a surgir los primeros periódicos como el Mercurio de Francia, que era solamente de críticas literarias y teatrales, el Journal des Savants, que tenía puras noticias científicas, y vemos cómo se empiezan a diversificar los usos de la prensa, ¿no? Que sería, en este caso, la primera gran aportación de Francia a la prensa moderna, como se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XIX. Conforme va avanzando el siglo XVIII, el poder real, ustedes recordarán, se va debilitando, las críticas de los ilustrados van haciendo mella en el absolutismo, y esto también se va a ir, digamos, reflejando en la prensa y en el poder que el rey ejercía sobre ella. ¿Por qué? Porque se van a ir relajando las normas de censura y cada vez van a aparecer diarios que la violan, es decir, no sometían su edición a una autorización previa para poder salir y aún así podían circular. También se va, digamos, ejerciendo un periodismo más crítico, más agresivo, mucho más de lo que podía verse en Inglaterra, así como los ilustrados a veces hacían críticas terribles en sus obras filosóficas. Bueno, estos escritores de los periódicos las retomaban y las ejercían en los diarios. También y el primer periódico ya propiamente moderno en Inglaterra surge en 1776 y es producto de la unión de dos editores, un inglés, lo cual es muy significativo dado el desarrollo que tenía la prensa en Inglaterra, que es John Swifton, y un editor francés, François de Serret-Latour, que en 1776 van a fundar algo que se llama el Correo de Europa. Este se considera el primer periódico plenamente moderno en Francia porque es inglés. Y este periódico va a ser muy aceptado por la intelectualidad francesa, que hasta entonces había visto a los periódicos como un espacio menor comparado a la publicación de folletos especializados o de grandes tratados filosóficos. En 1777 aparece en París un periódico llamado el Journal de Paris, que va a ser la primera publicación diaria, es decir, y además va a tener una información mucho más variada, es decir, él ya va a incluir información política, judicial, crónicas literarias, críticas de arte y anuncios de variados tipos, es decir, ya tiene una estructura mucho más parecida a la prensa moderna. Cuando estalla la revolución y todo, digamos, la serie de cambios que implicaron y que fueron derribando las estructuras del antiguo régimen, pues la prensa no quedó ajena a todo este gran movimiento revolucionario, y a partir de 1789 empiezan a salir enorme cantidad de periódicos que van siguiendo la tónica revolucionaria. Sobre todo, uno de los grandes revolucionarios, Mirabeau, va a fundar algo que se llama El Patriota Francés. Y en él va a exponer que él considera la prensa el medio de expresión más adecuado para las sociedades que apenas empiezan a salir del despotismo y no están acostumbradas todavía de manera sistemática a la lectura. Es decir, Mirabeau ya le da como la carta oficial en Francia a la prensa como un medio moderno. Obviamente va a haber excesos dentro del furor revolucionario. Muchos de estos periódicos van a ejercer un lenguaje terrible, agresivo, y sobre todo se va a despertar un fenómeno que también va a ser muy propio de los periódicos de la época moderna, que es la terrible competencia. Es decir, los periódicos van a luchar, en algunos casos ferozmente, por lectores, por suscriptores, por gente que sostenga económicamente estos proyectos. Y esto también va a ser algo que veremos a lo largo de todo el siglo XIX. También nace la idea de separar del periódico una parte específica de entretenimiento. Esto va a ser muy importante, no solo para la prensa francesa o española, sino particularmente para la mexicana,
porque es justo en este 1789-1790 cuando en el Journal de Debats surge la idea de incluir un folletín, es decir, van a separar toda la parte